Oiga, estábamos discutiendo y como discutíamos de política, yo le dije, imbécil, te voy a pegar 2 leches, con lo cual ni hay amenazas, ni hay nada. ¿Por qué? Porque es un acto indirectamente conectado con el independentismo. Y por la vía de la interpretación de las comisiones parlamentarias, donde van a pretender que pase quien tenga que pasar, yo ya voy a hacer un pronóstico. Fíjese, se lo voy a decir una cosa. A mí me van a llamar a comisiones parlamentarias. A mí. Me juego lo que quieran. ¿Por qué? Buscarán cualquier cosa, pero como estoy tocando las narices en el Tsunami Democratic, estoy tocando las narices en los CDR y estoy tocando las narices en la Operación Judas, a mí me van a llamar. Lo que ocurrió en el Congreso con la intervención del abogado catalán José María Fuster Fabra no fue un discurso más, fue una sacudida directa a la columna vertebral del relato sanchista. Lejos del politiqueo habitual, habló un ciudadano, jurista y catalán comprometido, sin complejos y con una trayectoria de lucha real contra el terrorismo y el separatismo. Denunció con claridad, conocimiento jurídico y valentía cómo la llamada ley de amnistía es, en realidad, un fraude legal, una coartada política encubierta de indulto general. Lo dijo sin adornos: esta norma rompe el principio de igualdad ante la ley, destroza la seguridad jurídica, y es una rendición humillante frente al chantaje del independentismo. Más aún, explicó cómo la aplicación de esta ley podría blindar a terroristas, encubridores y violentos por el simple hecho de declararse independentistas. Y lo más grave, alertó del abandono de la sociedad civil constitucionalista catalana, que lucha en soledad, sin apoyo del Estado y con sus propios recursos. Hoy, ese grito se escuchó en el Congreso. Y no fue solo un grito legal. Fue un clamor moral. Dentro vídeo. Esto no es un discurso. Esto es una denuncia histórica. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor inmerecido. Yo no tengo nada que ver con la política, estoy muy alejado del mundo político. Soy un abogado y profesor universitario que en su momento decidí dar un paso adelante. Estuve defendiendo policías y guardias civiles en el País Vasco en la época más dura. Hice más de 40 juicios contra ETA. Me comprometí en la lucha antiterrorista y en este momento, como catalán, hijo, nieto y casi bisnieto de catalanes, porque solo tengo una bisabuela cubana, el resto todos catalanes, pues estoy absolutamente comprometido en la lucha contra la independencia. Es una lucha contra la independencia que me tomo tan en serio como me tomé en su momento la lucha antiterrorista y que además me afecta personalmente porque yo soy catalán. Bien, enlazo con las palabras que decía la compañera. La sociedad civil en Cataluña existe, claro que existe. Existe Sociedad Civil Catalana, existe Sacabat, existe la Asociación por el Bilingüismo, existe Barcelona con la selección, un grupo de chavales que quieren que la selección juegue en Barcelona. Existen muchas entidades. ¿Cuál es el problema? Que estamos solos, que España nos ha abandonado. La sociedad civil catalana existe, pelea y estamos solos, muy solos en la lucha. Esto, hay caras aquí de amigos conocidos que han estado en Barcelona, Cayetana lo sabe, Pera lo sabe, Nacho lo sabe, Llanos lo sabe, y si os hablan con sinceridad os dirán que de lo que yo digo tengo toda la razón. Estamos muy solos. Decía en la presentación, es verdad, yo llevo la acusación, la acción popular en nombre de una serie de entidades en el caso de la Operación Volov. Para los que no lo sepan, la de los rusos. En el caso de los CDR, la Operación Judas. Para quien no lo sepa, los CDR que estaban preparando explosivos. En el caso del Tsunami Democratic, represento a los 2 policías que resultaron incapacitados para el resto de sus días. Luego, porque estoy seguro que si les pregunto a ustedes, que son diputados, si saben cómo están estas causas y cuál es el efecto que puede tener estas causas sobre la amnistía, muy probablemente muchos de ustedes no sabrían qué contestarme. Y le estoy hablando de 3 de las causas claves en las que se va a aplicar la ley de amnistía o en las que se va a pretender aplicar la ley de amnistía. Porque la ley de amnistía la van a tener que aplicar los jueces. Y luego, si quieren, les explico alguna cosa más sobre esto. Pero bueno, como soy jurista y vamos a hablar de la ley de amnistía, en primer lugar, ¿lo que se va a aprobar es una ley de amnistía? No, no es verdad. Es una falsa ley de amnistía. Es una ley de indulto generalizado encubierta de ley de amnistía. ¿Por qué? Porque si fuera una ley de amnistía, los delitos que se condonan, para entendernos, porque se consideran que no son hechos delictivos, habrían desaparecido del Código Penal. Y en el Código Penal sigue existiendo la malversación, sigue existiendo el delito de desórdenes públicos, etcétera, etcétera. La amnistía procede cuando el paradigma y las bases esenciales de un ordenamiento jurídico va a cambiar en función de un cambio social o político determinado. La del 77. Esto no es una amnistía, porque el paradigma político, aunque estoy convencido que hay quien quiere cambiarlo, hoy por hoy no lo van. Hoy por hoy sigue siendo el mismo y espero que no lo lleguen a cambiar, y ahí sí que tengo toda mi confianza en ustedes y en otros como ustedes. Segunda cuestión,
Consecuencia de lo dicho, es una ley absolutamente inconstitucional porque rompe el principio de igualdad. Si el delito de malversación sigue existiendo, y sigue existiendo, oiga, ¿cómo es posible que en una etapa determinada, en una época determinada y en unas circunstancias determinadas, ese delito de malversación no fuera constitutivo de un elemento de carácter delictivo en Cataluña porque la finalidad era la independencia, y sí en Cádiz o en Galicia, si la finalidad era, por ejemplo, darle ese dinero malversado a una entidad a la que fuera? Eso es imposible, eso rompe el principio de igualdad. O era delictivo o no era delictivo. Y si no era delictivo, no lo era para nadie. Y si era delictivo, porque sigue estando en el Código Penal, no cabe la posibilidad de aplicar una ley que considere no delictivo un hecho que sigue vigente en el Código Penal. Rompe en consecuencia el principio de igualdad, rompe el principio de seguridad jurídica. Cuidado con la trampa del lawfare, cuidado con la trampa. Yo a veces oigo tertulias y oigo programas de radio y de televisión, y yo creo que hay gente que no se ha dado cuenta dónde está la trampa del lawfare. ¿El lawfare qué quiere decir? El lawfare es una definición que dio un general asesor americano, Charles Dunlap, que dijo que consiste en la utilización de los medios judiciales, o de la utilización de las leyes, es una derivación del warfare, la utilización de las leyes para conseguir aquello que de otra manera solo se hubiera podido conseguir a través de una fuerza militar regular. Fíjense ustedes la barbaridad. La barbaridad. Lo que se está diciendo es que lo que se hizo en Cataluña fue poco más o menos que la utilización de los jueces, no ya como prevaricadores, sino como auténticos carros de combate. Porque la definición de lawfare proviene de la idea del warfare. ¿Y dónde está la trampa? La trampa está en la ley de amnistía, es verdad, no sale lawfare. Pero sí que salen los acuerdos que en las comisiones de investigación serán determinantes a la hora de aplicar las leyes. Y en la ley de amnistía, ¿qué aparece en la ley de amnistía? En la ley de amnistía aparece un artículo, el orden no es una de mis virtudes, aparece un artículo en el cual, si ustedes lo leen, habla de actos de carácter genérico conectados directa o indirectamente con el proceso independentista. Es decir, y por esta vía indirectamente llegamos a la conclusión de que cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de delito en Cataluña por el hecho de ser independentista, automáticamente entra en aplicación la ley de amnistía. Con lo cual, oiga, a ver, ¿a usted por qué le persiguieron? Oiga, mire usted, es que yo le llamé idiota a mi primo hermano. Ya, pero es que mi primo hermano es constitucionalista y yo soy independentista. Y claro, estábamos discutiendo sobre política. Y como estábamos discutiendo, es una parodia, pero es una parodia real, no es una parodia que tiene una base de realidad. Oiga, estábamos discutiendo y como discutíamos de política, yo le dije, imbécil, te voy a pegar 2 leches, con lo cual ni hay amenazas, ni hay nada. ¿Por qué? Porque es un acto indirectamente conectado con el independentismo. Y por la vía de la interpretación de las comisiones parlamentarias, donde van a pretender que pase quien tenga que pasar, yo ya voy a hacer un pronóstico. Fíjese, se lo voy a decir una cosa. A mí me van a llamar a comisiones parlamentarias. A mí. Me juego lo que quieran. ¿Por qué? Buscarán cualquier cosa, pero como estoy tocando las narices en el Tsunami Democratic, estoy tocando las narices en los CDR y estoy tocando las narices en la Operación Judas, a mí me van a llamar. Y me voy a fumar un puro como de aquí a Pontevedra. Pero quiero decirles a ustedes que ahí está un poco el truco, el tema del truco del lawfare. Y finalmente, una última cuestión. Les llamo la atención sobre la exposición de motivos de la ley. ¿Ustedes han visto alguna exposición de motivos en las cuales que sea más larga que el propio contenido de la ley? La exposición de motivos es un ladrillo fascinante. Parece redactado por el señor ese que descubrió que el Quijote se hizo en castellano y que Santa Teresa no estaba en Ávila sino en Pedralbes. Porque hace un relato de por qué se produjo en Cataluña el problema catalán. Sobre eso habría mucho que hablar, del supuesto problema catalán, el problema catalán y por qué se produjo y cuáles son las consecuencias, etcétera. Pero no, es que resulta que hay una sentencia del Tribunal Constitucional y entonces a partir de ahí el Estado y los constitucionalistas somos todos malos, malísimos, empezamos a reprimir gente, pasan una serie de cosas horrorosas, pero en el preámbulo no sale para nada ni la aprobación de las leyes de desconexión ni la proclamación unilateral de independencia. Y eso, reiterando
a perpetuidad y sacando siempre diciendo, no, oiga, es que esta ley cabe en el ordenamiento jurídico, cabe en el ordenamiento jurídico. Pues bien, esta ley es inconstitucional, vulnera el principio de igualdad, vulnera el principio de seguridad jurídica, vulnera todos los planteamientos habidos y por haber, contiene un montón de trampas, va a tener que ser aplicada por los jueces y hay una serie de causas en las cuales la sociedad civil catalana, la resistencia, en mi caso concreto la resistencia jurídica, vamos a seguir peleando. Nos hagan lo que nos hagan, nos toquen las narices como nos toquen las narices, porque ya lo están intentando, porque ya lo intentan, nos respetan porque nos temen. En mi caso concreto yo les puedo decir, a mí cuando me dicen alguna, a mí ya no me hablan demasiado de muchas cosas, tengo muchos amigos independentistas, pero yo siempre les digo lo mismo, perdonen, si yo me jugué la vida acusando miembros de ETA por una comunidad autónoma, una parte de España que no es la mía, por la mía me la voy a jugar todos y os podéis guardar vuestros buenos consejos en el bolsillo. Muchas gracias. Bueno, José María comentaba anteriormente que la soledad, ¿no? Denunciaba la soledad en esos tres procesos fundamentales que además son señalados directamente en esas enmiendas que se presentaron ayer. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, José María, de esa aplicación de amnistía con esa enmienda que se va a introducir? Y sobre todo, qué terrible precedente, ¿no?, pueden suponer, estoy pensando en otros delitos de terrorismo que no tengan que ver en el ámbito catalán. Estoy pensando, por ejemplo, en todos los presos en el País Vasco de la ETA. Vamos a ver, dos puntualizaciones. Primero, una nota de carácter general. Cuando Puigdemont ha pedido el tema de la inmigración, lo ha dicho la compañera, es únicamente por un motivo: para evitar la inmigración latina y para promocionar la inmigración de otros países. Punto. Lo único que le interesa es por eso, ¿no? Olvidémonos de otras historias. La quiere para eso, para evitar la inmigración latina, porque habla castellano. Bien, segunda cuestión, de lo que me comentaba. Vamos a ver. De los jueces, la situación de la justicia en Cataluña. La justicia es la obsesión y el principal elemento de venganza de Puigdemont. No olviden ustedes que Puigdemont actúa por venganza. Puigdemont quiere vengarse del Estado español, que le ha obligado a estar unos años en Waterloo comiendo mejillones con patatas fritas. Y Puigdemont se mueve esencialmente por un criterio que es de venganza, humillar al Estado español. ¿Cuáles son las barreras que tiene Puigdemont? La primera que tiene es la justicia y la segunda la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad en Cataluña. Situación de la justicia. Es verdad que para ellos es una obsesión. Y voy a poner un ejemplo además de uno de los casos que van a ser determinantes en la aplicación de la amnistía. Recorrido del caso de la operación Volov, el de los rusos. Saltan los medios de comunicación que con intervenciones judiciales se han obtenido una serie de datos. El primer día es bastante ambiguo. Inmediatamente aparecen en todos los medios de comunicación controlados por ellos una campaña absolutamente brutal contra el juez y contra los funcionarios de la Guardia Civil en concreto que habían llevado esa investigación para tratar de desprestigiarla. ¿Por qué? Porque saben la que se les venía encima, porque sabían que tienen intervenido y que iba a salir lo que después ha salido por todas partes del tema de los rusos y del tema de la financiación y todo esto. Bien, esa es la campaña que ellos organizan. Automáticamente, ¿qué hacemos? Nos llamamos un compañero abogado y yo, Miguel Capuz, presidente de la Comisión de Derecho Penal, un valiente, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona, un valiente, y decimos, esto no puede ser, porque la Fiscalía nos enteramos que en ese momento no había pedido ninguna medida cautelar cuando hubo las detenciones relativas a la operación Volov. No puede ser. Hablamos con las asociaciones constitucionalistas, porque nos ponían una fianza de 2.000 euros para poder personarnos como acción popular. Cada una de estas asociaciones de 2.000 euros, para poder pagar estos 2.000 euros, puso 200 euros. A partir de ahí nos personamos. El primer fin de semana tuvimos que contestar a 14 recursos hechos por excelentes abogados, porque los independentistas disponen de muy buenos medios y disponen de muy buenos abogados. Y no siempre cogen abogados independentistas, sino que a veces cogen abogados que no piensan como ellos, pero que son muy buenos. Mi despacho y el despacho de Miguel Capuz estuvimos trabajando viernes por la tarde, sábado y domingo, durmiendo 4 horas para poder contestar a los 14 recursos. Ganamos los 14 recursos en la audiencia provincial. Desde entonces, todos los gastos de fotocopias, de fosforitos, de papeles, de hojas, de leerlo, los hemos tenido que cubrir desde nuestro bolsillo, Miguel Capuz y yo, porque estas asociaciones son pobres, no tienen dinero. Lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Volumen de esta causa, 5.900 folios, más piezas separadas de las que no hemos podido comparecer por falta de recursos, más
la posibilidad de que ellos han podido realizar pruebas periciales que no hemos podido contrarrestar, hemos tenido que pedir a través de cuerpos y fuerzas de seguridad porque no tenemos recursos para pagar peritos. Esta va a ser una de las causas claves en las que se va a dilucidar la amnistía. Proporción de medios entre los indepes y nosotros, 1000-0. ¿Quieren que les cuente otra? Tsunami Democratic. Nosotros teníamos contacto con 2 funcionarios de policía que quedaron incapacitados para su trabajo como consecuencia de eso. Cuando da el paso a la Audiencia Nacional e incluye el tema de terrorismo, decimos, hombre, podemos meternos en el tema de terrorismo, ¿por qué? Porque de esta manera les conseguimos para ellos la condición de víctimas del terrorismo. Y eso tiene un efecto demoledor para los independentistas. Y me lo han dicho. No es que me invente nada, me lo han dicho. Menuda faena nos hiciste. Ellos me dijeron otra cosa que empieza por C, porque tengo muy buenos amigos abogados independentistas y muy buenos abogados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un delito de terrorismo de cara a Europa sin víctima que con víctimas. Y si las víctimas han quedado incapacitadas para el trabajo, eso es muy importante. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, los viajes que he tenido que hacer a Madrid para llevar esta causa adelante, ¿qué le voy a pedir el dinero? ¿A estos 2 pobres policías? Pues no, señor, me los he pagado yo de mi bolsillo. Tercera causa de los CDR, la más clara de terrorismo, donde tienen el verdadero problema con el terrorismo. En la del tsunami vamos a pelearlo, pero los CDR lo tienen absolutamente todo. Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Se persona, Acción Popular. Tenemos que ser catalanes los que acusemos a los catalanes terroristas. La CUOT, ¿qué sucede? La CUOT es una asociación que no tiene recursos, primero, no tiene recursos estatales porque es una sociedad autonómica. No tiene recursos autonómicos porque un día nos llamaron, yo estuve en esa reunión de la Generalitat y nos dijeron, oiga, aquí tienen ustedes el papel para que se suben al procés. Nosotros al procés, ¿pero qué dice usted? Pues muy bien, se acabaron las subvenciones. Se perdió la sede, no tenemos ninguna sede, la sede es mi despacho profesional y la documentación está en un trastero que se paga de nuestro bolsillo. Todas las personaciones de los CDR y todo el trabajo hecho en los CDR, otra causa de más de 5.000 folios, la del tsunami sube 7.000 y pico, la hemos tenido que sufragar nosotros. No tenemos medios, no tenemos recursos, estamos solos. Estamos solos, aguantando, y yo hablo, lo he dicho al principio, si me impliqué en la lucha antiterrorista contra ETA, afortunadamente mis hijos siguen comiendo. Pero es una pena que no podamos nosotros hacer una pericial y que ellos tengan recursos extraordinarios para defenderse. Y en consecuencia, cuando se vayan a aplicar estas leyes, cuando se vaya a aplicar la ley de amnistía a estos procedimientos, vamos a estar en unas condiciones de inferioridad absoluta. Y esto España lo sabe, porque lo hemos denunciado. Y no hay nadie que haya dado el paso adelante para ayudarnos. Es decir, que cada español viene en su conciencia. Yo publiqué un artículo hace poco, voy a publicar otro dentro de poco también, en el que mantengo lo siguiente. No van a conseguir la independencia porque por encima de nosotros y no van a poder con nosotros. Pero si algún día la consiguen, va a ser gracias a la complicidad de algunos españoles y a la pasividad de la mayoría. Bueno, y 2 cuestiones. Dos cuestiones más para... Me he ido por las ramas, ahora si quieres te contesto. Estupendamente. Sí, perdón. Simplemente, como abogado, me gustaría preguntar a José María, ya que ha hablado de las causas claves que van a influir sobre la ley de amnistía, quería oír su opinión sobre la acusación de terrorismo tan denostada, tan criticada. Han llamado prevaricador al juez, han dicho que está cogido con agujas o ni siquiera con alfileres. Quería 2 palabras sobre... denos esperanza, vamos a acabar con esperanza, porque por ahí tenemos una vía buenísima. Vale, acusación de terrorismo. Hay, como decía, hay 2 causas. Primera causa, la causa de los CDR. Allí yo creo que está muy acreditado. Hemos presentado ya el escrito de acusación, por nuestra parte, un escrito de acusación de 70 folios. Vamos de la mano de la Fiscalía y en estas condiciones yo creo que es una causa que va a llegar al final y que les va a picar porque es evidente que había unos indicios de un grupo embrionario de organizaciones terroristas. Yo mismo llevé, además de casos de ETA, he llevado acusaciones contra islamistas, el caso de los islamistas del Raval y el nivel de preparación que tenían los CDR es muy similar al que tenían los islamistas del Raval que fueron condenados. Con lo cual, ahí lo tienen difícil para paralizarlo. Caso Tsunami. En el caso Tsunami, ¿qué es lo que ha pasado? El avance que se ha producido ha sido por las interconexiones que hay establecidas en el procedimiento que la propia Fiscalía defendía hasta en un escrito que presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional 3 días antes de que se produjeran las elecciones. La sorpresa vino cuando la Fiscalía
dio un giro, todos ustedes lo pueden mirar, Tsunami Democratic, si buscan por asociación, algún periódico lo tituló, la acusación particular se opone a la posición actual de la Fiscalía, que había modificado y que consideraba la inexistencia de terrorismo. ¿Hay o no hay terrorismo? Nosotros creemos que hay elementos e indicios suficientes para mantener la causa por terrorismo, por lo menos para mantenerla, para que se siga investigando. Cuestión diferente es para que haya condena o no, porque para que haya condena nadie puede asegurar la existencia de una condena. Como compañero tú lo sabes. Es decir, ¿hay indicios? Sí. ¿Con estos indicios se puede mantener? Sí. ¿Porque lo decimos nosotros que somos la acusación particular en nombre de los policías? No. Porque lo decía la Fiscalía hasta hace poco. También. Y porque lo ha considerado el juez. En consecuencia, yo creo, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, es que el problema que nosotros tenemos es que no tenemos recursos, no tenemos ninguna posibilidad para pelear eso. Tenemos nuestras propias fuerzas. Nosotros, suerte que tenemos en el despacho una chica que es una becaria que nos está haciendo el índice de una causa gigantesca como es el tsunami, pero es que no. Estamos solos, estamos peleando en todos estos frentes solos. Pero lo pelearemos y creemos que se puede. ¿Por qué? Porque cuando los jueces vayan a aplicar, se pongan como se pongan esta gente con el tema de la amnistía, lo que es evidente es que la van a tener que aplicar los jueces y que los jueces van a plantear cuestiones de prejudicialidad y que la prejudicialidad europea existe y que a partir de ahí habrá que ver cuáles son las causas sobre las que se plantean y habrá que estar muy bien informado y tener muy bien planteadas esas causas para responderles. Por eso ha sido aquí mi grito un poco la desesperada. Pero podemos pelear, ¿estamos en condiciones de hacerlo? Sí. Espero no tener que llegar a proclamar la independencia de Tabarnia. La intervención de José María Fuster Fabra ha dejado algo más que argumentos jurídicos en el aire. Ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. No estamos simplemente ante una ley discutible. Estamos frente a un atentado contra la justicia, el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles. Y lo más trágico de todo es que quienes deberían defender esos principios, el gobierno y muchas de nuestras instituciones, han preferido mirar hacia otro lado o directamente rendirse al chantaje político. Lo que Fuster Fabra denunció con datos y ejemplos es un verdadero escándalo democrático. Habló de causas judiciales clave, como la del Tsunami Democratic, los CDR o la Operación Volov, que el gobierno pretende borrar con una amnistía disfrazada. Dijo alto y claro que esa ley es, en realidad, un indulto generalizado y arbitrario, camuflado de amnistía, que pretende favorecer a un grupo de delincuentes simplemente porque su causa es política. Pero el Código Penal no distingue entre ladrones con banderas y ladrones sin ellas. La ley, si es justa, debe aplicarse a todos por igual. Y si no es así, entonces ya no estamos en una democracia, estamos en un régimen de privilegios para quienes saben chantajear al poder. Además, alertó de algo aún más grave, la instrumentalización del concepto lawfare para presentar a los jueces como enemigos del pueblo. Una manipulación que no solo es ruin, sino profundamente peligrosa. Porque si deslegitimamos a los jueces, rompemos el último dique que protege a los ciudadanos de los abusos del poder. Y eso es precisamente lo que persigue esta ley, blindar a quienes han cometido delitos, convertir en víctimas a quienes fueron verdugos, y castigar a los únicos que cumplieron su deber, jueces, fiscales, guardias civiles y policías, por no haberse dejado intimidar. Fuster Fabra también puso el dedo en la llaga, la soledad en la que viven y trabajan los catalanes constitucionalistas. No reciben apoyo del Estado. No tienen recursos públicos. No cuentan con los medios que sí tienen los independentistas, financiados incluso con dinero público. Y sin embargo, siguen luchando. Siguen acudiendo a los tribunales. Siguen pagando de su bolsillo abogados, peritajes, viajes y trámites judiciales. ¿Dónde está la ayuda institucional? ¿Dónde están los partidos que se dicen defensores de la Constitución? ¿Dónde están los millones de euros que se destinan a memoria democrática mientras se castiga a quienes defienden la legalidad? La respuesta es clara, están ausentes. Están callados. Están cómodos en el cálculo electoral mientras otros se dejan la piel y los ahorros por defender algo tan básico como el principio de legalidad. Y esto no es solo una injusticia, es una vergüenza nacional. Porque lo que se está jugando en este momento no es un simple pulso entre bloques ideológicos. Es algo mucho más profundo, es la dignidad del Estado, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y el futuro de una nación que, si se convierte en rehén de una minoría violenta, ya no será libre. Por eso, cuando Fuster Fabra habla, no lo hace solo como abogado. Lo hace como español, como catalán,
como ciudadano comprometido que se niega a rendirse. Lo hace porque sabe que si no se da esta batalla hoy, mañana será demasiado tarde. Su intervención es un recordatorio de que hay españoles valientes que aún están dispuestos a dar la cara, que no se doblegan, que no piden permiso para defender lo que es justo, y que entienden que la patria no se defiende con palabras huecas, sino con hechos, con sacrificio y con convicción, que se juegan su reputación, sus recursos y hasta su seguridad por sostener una verdad que cada vez más gente quiere esconder, que sin justicia no hay democracia, que sin ley no hay libertad, y que sin resistencia no hay futuro. Hoy, gracias a este abogado catalán, se ha dicho lo que tantos callan. Y aunque le llamen a declarar, aunque le intenten intimidar, aunque traten de borrarle, no podrán con la fuerza de una conciencia libre. Porque como él mismo dijo, si se jugó la vida por defender al País Vasco cuando no era el suyo, no va a dejar de hacerlo por su tierra, Cataluña. Ni él, ni nosotros. Porque a esta batalla aún le queda mucha vida. Y porque, pese a todo, la dignidad todavía resiste.